Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar de consulta pública del anteproyecto Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. Estamos súper contentos de poder dar inicio a esta actividad cuando son las 11 de la mañana. Así es que saludamos a todos y a todas. Por ahí en el chat ya nos han ido saludando, así que ahí agradecemos a Jessica de la Municipalidad de Los Andes, saludamos también a Juan Planes, a Ana Carvajal, a Jessica Mesías, a Paula Badregal, a Juan Olmedo, así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este webinar. También ahí, bueno, se incorpora Mauricio desde Toulouse, Francia, buenísima. Tenemos a Carlos Campos, algoritmos y mediciones ambientales. Así que perfecto que se vayan incorporando cuando ya tenemos más de 45 personas conectadas. Contarles un poco de qué se va a tratar este webinar, la actividad de hoy, cuáles van a ser nuestros principales contenidos. Em, Primero que todo, bueno, mi nombre es Sergio Rivas, del área de participación ciudadana, y decirles entonces que después de que revisemos los contenidos y hay algunas pautas de funcionamiento de la actividad, estará Rocío Toro, que es jefa de la División de Calidad del Aire, para darnos ahí un saludo inicial y algunas palabras sobre este webinar y el anteproyecto en sí. Después de Rocío tendremos a Germán Venegas, también del área de participación ciudadana, que nos compartirá las principales características de este proceso de consulta pública, sus plazos y sobre todo cómo ustedes pueden participar y hacer sus observaciones, para después de esto entonces entrar de lleno ya a el anteproyecto, al instrumento en consulta, y para eso tendremos entonces un contexto jurídico que nos dará Franco Arias de la División Jurídica. Después tendremos a Emanuel Mesía, que nos detallará un poco más en profundidad este anteproyecto que se está sometiendo a consulta pública, para finalizar con el análisis general de impacto económico y social a GIES, que lo entregará Francisca Valenzuela del Departamento de Economía Ambiental. Una vez que Francisca nos comparta ahí su exposición, entonces tendremos el espacio de preguntas, que esperamos que sean muchas, ahí para todas las consultas que ustedes tengan, ¿ya? Algunas precisiones con respecto a cómo podemos sacarle el mayor provecho posible a esta actividad. La idea es que para todas sus preguntas, para todas sus inquietudes, que insistimos, esperamos que sean hartas, podamos utilizar el botón de preguntas y respuestas que está acá en la barra horizontal abajo en Zoom, este botoncito. La idea es que ustedes puedan canalizar todas sus consultas, sus preguntas con respecto a cada una de las exposiciones, las puedan hacer por ahí. Y que sigamos ocupando el chat, como lo estamos haciendo hasta ahora, para que ustedes nos puedan saludar, decirnos desde dónde se conectan, desde qué organización, desde qué ciudad, o puedan comentar, hacer observaciones, etcétera, entre ustedes también. La idea es que ocupemos el chat para eso. ¿Sí? Entonces, insistimos en que todas sus consultas y todas sus preguntas a través del botón de pregunta y respuesta, porque básicamente para nosotros, todos quienes hoy día estamos desde el Ministerio del Medio Ambiente conectados, nos permite, a través de la visualización que tiene, nos permite ir ordenando las preguntas, nos permite ir siempre teniéndola ahí a la vista, no así en el chat, que nos cuesta más poder visualizarla, entendiendo que van a haber varias consultas. Y recordarles que esta actividad está siendo grabada y podrán revisar entonces
este webinar y todas sus presentaciones en nuestro portal de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente, y que durante la jornada iremos compartiendo el enlace ahí en el chat. ¿Ok? Entonces, mientras ya le vamos pidiendo a Rocío que se vaya preparando para el saludo inicial, seguimos saludando a todos quienes se están conectando. Ya tenemos 80 personas que nos están acompañando, así que súper contentos ahí por el interés y por la participación. Saludamos también, ahí le damos la bienvenida a Sandra desde la Central Santa María de Colbún en Coronel. Así que buenísima. Yo voy a dejar de compartir pantalla y entonces le voy a dar el pase a Rocío Toro, jefa de la División de Calidad del Aire, quien nos va a compartir un saludo inicial. Rocío, por favor. Sí, hola, muy buenos días a todos y todas. Yo quiero primero que nada agradecerles a todos los que están conectados hoy día a este webinar, que veo que son muchísimos, veo conectados a 97, y muchas gracias, la verdad que nos pone muy contento esto. Bueno, ustedes ya saben que este webinar se enmarca en el proceso de consulta pública de la revisión de la norma para centrales termoeléctricas, ya que estamos en un proceso de revisión. Esto comenzó el pasado 19 de junio, ya llevamos algunos días de consulta, pero sin embargo se extiende hasta el 14 de septiembre, así que no se asusten porque tenemos bastante tiempo todavía para recibir sus importantes observaciones. Nosotros la verdad que estamos muy contentos de estar realizando este proceso. Recordemos que la norma de emisión para centrales termoeléctricas data del año 2011. Por tanto, era muy urgente, ¿cierto?, que nosotros ya pudiésemos pasar a una segunda fase de esta importante norma, que a través del tiempo de aplicación ha generado importantes reducciones en los territorios donde se ubican estas centrales termoeléctricas. Hoy día las centrales termoeléctricas existentes están dando cumplimiento a la norma actual, pero ya pasado cierto más de 10 años se hace necesario que empecemos a dar otros pasos, hagamos uso de las mejores tecnologías disponibles y nos pongamos más estrictos en lo que son las emisiones de contaminantes atmosféricos de estas centrales termoeléctricas, sobre todo para favorecer a los territorios que se han visto históricamente afectados por contaminación de este tipo de centrales, ¿no es cierto? Y hay que comentarles que no solamente nosotros estamos trabajando en estos territorios de transición socioecológica con mejorar, ¿cierto?, la norma de centrales termoeléctricas, sino que también en este minuto estamos revisando también las centrales, la norma de fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico. Estamos también trabajando en generar una norma primaria para el contaminante arsénico y paralelamente estamos revisando una serie de otras normas primarias, como son el material particulado fino, el dióxido de nitrógeno, y durante el segundo semestre vamos a abrir la revisión de varias otras normas primarias como el dióxido de azufre. O sea, la verdad que para este gobierno es prioritario en poder avanzar en tener normas tanto de calidad de aire como de emisión muchísimo más estrictas, y estamos abocados a eso. Tener normas de calidad más exigentes también a la vez nos lleva a tener después planes de descontaminación más exigentes. O sea, es todo un conjunto de ciertos instrumentos que van de la mano. Bueno, hoy día lo que nos convoca, ¿cierto?, es poder contarles cuáles son estas mejoras que se le van a hacer a la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Durante el webinar se les va a contar, ¿cierto?, los alcances que tienen estas mejoras y también los plazos que estamos pensando establecer. Como ya lo decía también Sergio al inicio, es muy importante que ustedes nos hagan llegar observaciones, porque en base a esas observaciones es que nosotros vamos a mejorar, ¿cierto?, este anteproyecto para llegar posteriormente a la fase de proyecto definitivo. Bueno, todo el proceso también se los van a contar en el contexto del webinar. Yo termino, ¿cierto?, por agradecer nuevamente su participación, y más allá de la participación esperamos, como ya dije, que nos hagan llegar sus observaciones. Así que les deseo mucho éxito en la jornada y esperamos terminar esta participación ciudadana en septiembre recibiendo muchos aportes que hagan de este instrumento un mejor instrumento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu mensaje, ahí también por tu
contextualización y en la gestión y en lo que se está haciendo desde Calidad del Aire. Así que te agradecemos mucho tus palabras. Mientras le vamos pidiendo ya a Germán Venegas que vaya preparando su presentación, saludamos ahí a las personas que se van conectando, a Natalio González, a Luciano Montoya, a Rocío Guyet, pero haberlo pronunciado bien. A todos ellos agradecemos entonces que nos acompañen el día de hoy. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Esperamos ahí que puedan sacarle el máximo provecho. Reiteramos y recordamos que todas sus preguntas las puedan ir haciendo a través del botón preguntas y respuestas, que está aquí en la barrita horizontal abajo en Zoom, y que el chat lo sigamos utilizando entonces para que nos vayan saludando, nos vayan contando desde dónde se conectan, etc. Germán, ya estamos viendo entonces tu presentación con respecto a este proceso de consulta pública. Adelante. Gracias, Sergio. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero, mi presentación es un poco para colocar en contexto la herramienta que estamos usando, cuál es el procedimiento que estamos usando. Primero, un concepto. ¿Qué entenderemos por consulta pública o ciudadana? Es el mecanismo de participación ciudadana formal y pública organizado que busca someter a consideración de la ciudadanía o portadores de interés durante un periodo determinado de tiempo. Y esto es un instrumento impulsado que hace el Ministerio de Medio Ambiente en etapa de elaboración o revisión, permitiendo, mediante diversos canales y herramientas, informar, recoger sus opiniones y observaciones a fin de estar evaluadas debidamente ponderadas. Eso entenderíamos por consulta para nosotros. La consulta ciudadana tiene 4 etapas. La primera, que es difundir el alcance, objetivo y antecedente de la materia a consultar, así como la modalidad de participación. La segunda etapa en la cual nos encontramos, que es recabar las opiniones u observaciones que la ciudadanía o portadores de interés tengan sobre la materia. La tercera es analizar y ponderar las observaciones ciudadanas, identificando su pertinencia para ser incorporadas al documento definitivo. Y la cuarta es generar una respuesta. Este es muy elemento importante porque nosotros, de lo que a ustedes nos llegue, tenemos que generar una respuesta que tenemos que distribuir. Estamos en etapa de ejecución, justamente son 60 días hábiles. Esta consulta se abrió el 19 de junio y tiene son 60 y termina el 14 de septiembre. Las actividades de participación, bueno, la primera es este webinar, y esta es una norma nacional, pero va a ser una norma nacional junto con el equipo técnico y el equipo de participación. Hemos definido lugares recurrentes a dónde ir, digamos, en esa materia. Uno, estamos viendo el tema y programando el tema de ir a Puchuncaví, de ir a Huasco, a ir a Mejillones, a ir a Coronel, y de acuerdo a hablar con las comunidades o con las agrupaciones, sin contar todas las peticiones que nos llegan en términos de información directa del procedimiento o algún tipo de exposición especial que nos pidan de las regiones para este tipo de materia, ya sea consejos consultivos o ya sea algún tipo de agrupación o asociación. Los canales de participación: el procedimiento normal, entrar al banner consulta ciudadana mma.gov.cl. Tenemos la plataforma electrónica, que es el mecanismo. Tenemos la oficina de parte, que es entrar e ingresar en papel a través de un formulario que se encuentra en todas las secretarías regionales ministeriales, que hay gente que todavía le gusta usar este procedimiento. Y estas actividades presenciales como las que estamos haciendo hoy día, o los talleres que eventualmente hagamos en estos sectores que tenemos programado hacer algún tipo de actividad ciudadana para poder presentar un poco la norma. ¿Cómo hacer la observación? Uno ingresa al banner respectivo, que lo pueden ver. Con esto se van a encontrar, ver consultas cerradas, y ahí se van a encontrar con esto cuando ingresen, y hacer clic en consultas abiertas.
Aquí, con esto se van a encontrar, aquí ya está la norma del anteproyecto de emisión de centrales termoeléctricas donde el cual pueden ingresar. Al ingresar se van a encontrar con esto y ahí pueden estar el banner, ahí ingresar observaciones. ¿Cómo hacer? ¿Qué tipo de personas lo pueden hacer? Lo pueden hacer personas naturales, personas jurídicas y organizaciones sin personalidad jurídica. Las tres modalidades. ¿Cómo registrarse con la clave única o sin clave única, donde se les piden unos antecedentes que se mantienen obviamente las reservas pertinentes? Al ingresar las observaciones, esto es lo que se coloca, si es persona natural, uno lo va llenando, digamos, la identificación, el género, el nombre, el correo electrónico, el sector donde vive, digamos, la región, los teléfonos, y hay algunos campos que son obligatorios porque son con los cuales nosotros después devolvemos las informaciones pertinentes, obviamente manteniendo todo el tema de la reserva de los datos de las personas. Aquí está el cuadro donde uno puede hacer la observación y también uno puede subir documentos. Uno puede hacer una observación general y después colocar las observaciones, o uno puede complementar con información que creen ustedes que es pertinente que la persona que está trabajando este tema tenga a su haber, digamos, en ese sentido, algún documento que pueda complementar. Uno puede hacer observaciones específicas o alguna sección del documento. Están divididos por título, uno puede escoger dónde se quiere entrar y qué es lo que quiere opinar sobre todo. Hay algunas instituciones que nos hacen observaciones a varios elementos, pero hay algunas personas o instituciones que solamente pueden colocar o les interesa un solo materia, o la disposición general, o algunos de los puntos que están en el documento. Eso por mi parte, Sergio. Muchas gracias, Germán, ahí por contarnos los plazos de la consulta pública y sobre todo, y lo más importante, ¿verdad? Es cómo las personas pueden hacer sus observaciones, y la invitación, como lo decía Germán, es esa, invitarlos a que todas sus inquietudes, todas sus consultas, etcétera, las puedan canalizar a través de observaciones, a través de nuestro portal, a través de las oficinas de parte o a través de las actividades en terreno que están ahí en carpeta para poder realizar. Así que muchas gracias, Germán. Mientras le vamos pidiendo entonces ya a Franco de la División Jurídica que se vaya preparando con su presentación. Tenemos ya más de 130 personas conectadas. Recordarles que todas sus consultas, todas sus preguntas las hagan por el botón de preguntas y respuestas en la barra horizontal. Acá en Zoom, una vez que terminemos las presentaciones, entonces estará este espacio también de consultas, preguntas para que ustedes puedan hacer. Y deberíamos estar cerrando, como lo decía al comienzo, alrededor de las 12:30. Franco Arias, entonces, de la División Jurídica, ahora nos dará un contexto desde esa área con respecto a este anteproyecto. Franco, estamos viendo ahí tu presentación en pantalla completa, perfecto, así que te damos el paso. Perfecto, gracias Sergio. Quisiera saber primero si es que me escucho bien. Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto, muchas gracias y gracias a todas las personas que están participando hoy día de la actividad. La idea, como comentaba Sergio, es ahora hacer un panorama jurídico, un contexto de qué se trata esta instancia, en qué situación estamos, qué ha pasado hasta ahora y qué va a pasar después en este procedimiento de revisión de la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Básicamente el anteproyecto que está ahora actualmente en consulta pública. Para eso, la idea de esta presentación es responder estas tres preguntas que aparecen acá. ¿Qué tipo de instrumento de gestión ambiental se está elaborando y consultando? ¿Qué es un procedimiento de revisión de normas? ¿Y cómo es que se está desarrollando este procedimiento? Desde ya lo adelantamos, se trata del decreto 13 de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Pero antes de entrar al detalle de aquello, tenemos que tener en cuenta qué es un instrumento de gestión ambiental. Y aquí ofrecemos alguna definición que indica que los instrumentos de gestión ambiental son herramientas de política pública que, a través de regulaciones, incentivos o mecanismos que motivan acciones o conductas de agentes, permiten contribuir a la protección del medio ambiente y prevenir, atenuar o mejorar los problemas ambientales. Algunos instrumentos de gestión ambiental, no son todos, corresponden, por ejemplo, a las normas de calidad, normas de emisión, al sistema de evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica,
los planes de prevención de contaminación, entre otros. Podemos ver que se identifica como un instrumento de gestión ambiental la norma de emisión, que es el instrumento que estamos comentando el día de hoy. Les comentaba que los instrumentos de gestión ambiental corresponden a varios, pero destacábamos las normas de calidad y las normas de emisión. Creo que es necesario efectuar una pequeña distinción y aclarar a qué corresponde cada una de ellas, porque si bien son conceptos que suenan parecidos, tienen sus diferencias sustanciales, son bien diferentes en su aplicación. Por un lado están las normas de calidad, las cuales son normas que establecen valores de concentración y periodos máximos o mínimos permisibles para determinadas sustancias o contaminantes, que su ausencia o presencia en determinados parámetros pueden comprometer o suponer un riesgo para la vida o la salud de la población, en cuyo caso se llamarán normas primarias de calidad, o la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, en cuyo caso serán llamadas normas secundarias de calidad. Estas normas son un mandato general a toda la sociedad y no establecen una persona o un agente en particular obligado a cumplirlas. Estamos todos obligados a cumplirlas, desde luego, según la contribución a aquella. Ya, eso es por un lado, esas son las normas de calidad. Lo que estamos viendo hoy en día es algo diferente a eso y que corresponde a las normas de emisión. Una norma de emisión indica el límite a la cantidad de un contaminante emitido por una fuente emisora, es decir, establece un límite a una cantidad que puede emitir una fuente respecto a un contaminante. Y se mide en el frente de la fuente emisora, como podría ser la salida de una tubería o una chimenea. Entonces ya distinguimos diferencias sustanciales. Se mencionó al principio de que hay muchas normas que el Ministerio está elaborando, está revisando. Algunas de ellas corresponden a normas de calidad y cuya superación o situación de latencia o saturación supone la dictación de un plan de descontaminación o de prevención atmosférica según corresponda. Las normas de emisión corresponden a una naturaleza diferente que obligan a una determinada fuente. Desde luego, en este caso, si hablamos de centrales termoeléctricas, corresponde a ese tipo de industria, a las centrales termoeléctricas. Avanzamos un poco y vemos que la misma ley ISO 2300, que establece las bases generales del medio ambiente, define lo que es una norma de emisión y señala lo que les comentaba anteriormente, que es aquella que establece la cantidad máxima para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. Esa definición es complementada por el artículo 4 del Decreto Supremo número 38 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el reglamento para la dictación de las normas de calidad de emisión, indicado que aquellas son las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles puede constituir un riesgo a la población, de la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Ya? Y bueno, ¿qué corresponde al Ministerio de Medio Ambiente en todo este asunto? El Ministerio de Medio Ambiente, según lo dispone la ley ISO 1300 que comentaba, dispone que corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental y de emisión y los planes de prevención y contaminación. Coordinar el procedimiento de generación de las normas. No basta simplemente con dictar y generar la norma, sino que su labor es coordinar todo un proceso estructurado en el cual intervienen diferentes agentes para la correcta elaboración de esta norma. También para su revisión, que es lo que particularmente estamos viendo ahora y que vamos a comentar a continuación. Teniendo el contexto de qué es un instrumento de gestión y a qué corresponde la norma de emisión, veamos qué es este procedimiento de revisión que les comentaba. Como bien se adelantó, actualmente se encuentra vigente el Decreto Supremo número 13 de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Esa norma establece, como había comentado según la definición, limitaciones a la emisión de contaminantes para estas fuentes, las centrales termoeléctricas, y dicta desde el año 2011. Ya. El reglamento que les había comentado de elaboración de normas de calidad y de emisión establece que las normas de emisión serán revisadas a lo menos cada 5 años. En este caso en particular, debido a diferentes circunstancias, esta es la primera revisión que se está efectuando a la norma que les comentaba, la norma de emisión de centrales termoeléctricas que data del 2011. Y el objetivo de esta revisión es controlar las emisiones al aire de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, mercurio, níquel y vanadio, a fin de prevenir y proteger la salud de las personas y el medio ambiente, incorporando aquellas consideraciones que ya estaban incluidas en el decreto vigente, el cual encomendaba tener ciertas consideraciones para el procedimiento de revisión que le seguirá a continuación, el cual corresponde al que estamos comentando ahora en esta instancia. Teniendo eso en claro, les voy a comentar un poco acerca de cómo es este procedimiento de revisión y en qué etapa nos encontramos. Que les había comentado anteriormente que existe el Decreto Supremo 38 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual establece el procedimiento para la elaboración de las normas de calidad ambiental y de emisión. Asimismo, el procedimiento para la revisión, que es básicamente idéntico, pero desde un decreto ya existe, el cual se propone revisar. Todo comienza con la dictación
por parte del Ministerio de Medio Ambiente del Programa de Regulación Ambiental a través de resolución exenta, en el cual el ministro o ministra del Medio Ambiente establece las prioridades programáticas para el Ministerio de Medio Ambiente en un periodo no inferior a 2 años. ¿Ya? Ahí se ha establecido como una prioridad programática para este ministerio la revisión de la norma vigente de centrales de emisión para centrales termoeléctricas. Pero el procedimiento propiamente tal comienza con la dictación de una resolución de inicio, la cual junto con dar curso al procedimiento encomienda la creación de los comités operativos y el comité operativo ampliado. El comité operativo constituye una instancia de coordinación entre diferentes organismos de la institucionalidad y el comité operativo ampliado agrupa también a actores de la sociedad civil, ONG, regulados, comunidad científica, etcétera, que deseen participar en el procedimiento. Esto en el marco de la elaboración del anteproyecto, que es lo que vamos a comentar a continuación. Ya. La resolución de inicio también ordena la apertura de expediente público, el cual todos ustedes pueden consultar, está disponible en la página de planes y normas del Ministerio de Medio Ambiente y contiene paso a paso todos los actos que se han elaborado en el procedimiento hasta llegar a lo que estamos actualmente. Como les comentaba, en esta elaboración del anteproyecto se encomienda la realización de estudios científicos y técnicos si se reciben antecedentes para elaborar el anteproyecto. Y ese anteproyecto se aprueba mediante una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y se publica en el diario oficial, en un diario de circulación nacional, en este caso en particular que corresponde a una norma de emisión para centrales termoeléctricas. Eso ya se publicó, está en el diario oficial y ese es el instrumento que actualmente está en consulta pública, que está marcado acá en este cuadro en rojo, que es un periodo de 60 días hábiles que comprende tanto la consulta ciudadana, es decir, la recepción de antecedentes que había comentado anteriormente mis colegas, junto a la realización de la consulta al Consejo Nacional para la Sustentabilidad del Cambio Climático, antiguamente conocido como Consejo Consultivo Nacional, el cual en un plazo de 60 días emite su pronunciamiento y ese también es tenido en cuenta junto a todas las observaciones ciudadanas para pasar a la siguiente etapa, que es la elaboración del proyecto definitivo de la norma. Aquí no se logra ver bien, pero son 120 días contados desde que termina la consulta pública, el plazo que se tiene para elaborar el proyecto definitivo, el cual desde luego incorpora todas las modificaciones que resulten pertinentes en atención a los nuevos antecedentes que se han recibido. Y ese proyecto definitivo va al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, el cual si se produce favorablemente a aquel, se procede a la tramitación del decreto mismo mediante la firma de los ministerios respectivos y la firma del presidente de la República, dado que corresponde a un decreto supremo. Luego que lo firme el presidente de la República, este instrumento va al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, la cual revisa la legalidad y constitucionalidad del acto, y si da curso, si toma de razón al acto, aquel se publica en el diario oficial y desde entonces entra a regir según la misma disposición. En este caso en particular, el decreto, con el anteproyecto en realidad que está en revisión, dispone que entrará en vigencia desde la publicación del diario oficial, con el matiz de que hay algunas obligaciones que requieren cierto tiempo para entrar a regir propiamente tal y que será comentado por mis colegas en el momento oportuno. Pero básicamente esa es la estructura del proceso, reafirmar que estamos ahora en el procedimiento de consulta ciudadana, todavía no existe una norma propiamente tal que revise la norma que se encuentra vigente, sino que solamente un anteproyecto, el cual se espera que sea robustecido por todas las consultas que ustedes realicen y que serán consideradas según su mérito y pertinencia. Una vez que se dicta la nueva norma, la que vendrá a sustituir la norma actual, esa puede ser reclamable por cualquier persona ante los tribunales ambientales en un plazo de 30 días desde su publicación en el diario oficial, cualquier persona que justifique que la norma no se ajusta a la legalidad y que le causa un perjuicio. Para sistematizar, resumir todo lo que comenté, que puede resultar un poco engorroso, básicamente el procedimiento de dictación o revisión de normas se compone de 3 etapas. Primero, la elaboración del anteproyecto, la cual ya concluyó, ya se dictó el anteproyecto en este caso. La segunda, la consulta pública en la cual nos encontramos. Y una vez que esta culmine, la elaboración del proyecto definitivo, que terminará con el visto bueno del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático, para luego proceder a la tramitación que comentaba en la Contraloría General de la República y posterior publicación del diario oficial para su entrada en vigencia. Espero haber dado un contexto jurídico apropiado. Desde luego, cualquier duda, consulta que haya quedado, la pueden plantear a través de la plataforma, la estaremos respondiendo durante el transcurso del webinar. Y más que nada agradecer la participación de todos ustedes. Veo que unas preguntas ya están llegando, así que espero haber servido de ayuda. Desde luego, atento a cualquier consulta que llegue. Muchas gracias, Franco, ahí por tu contexto jurídico en relación al anteproyecto, así que ahí eso nos permite ahí
hacernos un panorama entonces mucho más claro. Así que te agradecemos. Saludamos mientras ya le vamos pidiendo a Manuel entonces que se vaya preparando. Saludamos a las personas que se han ido incorporando y que nos fueron saludando por el chat, a Silvia Concha, desde el grupo Altué, Bárbara Montesino, desde la Municipalidad de San Felipe. Así que le agradecemos mucho. Entonces, a todos ustedes tenemos ya 150 personas conectadas. Recordarles, reiterarles que pueden ir haciendo todas sus consultas a través del botón preguntas y respuestas que está en la barra horizontal aquí en Zoom. Y nosotros iremos ahí, el equipo que está detrás, irá respondiendo en la medida de lo posible, la mayoría de manera escrita, y también después tendremos el espacio para ir respondiendo esas consultas en vivo. Así que los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas, sus consultas a través de esa herramienta. Y ahora entonces dejamos ya a Emanuel Mesías de la División de Calidad del Aire, del Departamento Planes y Normas, quien ha estado liderando esta revisión de este instrumento, este anteproyecto. Así que, Emanuel, te vemos y ya vemos la presentación absolutamente ahí de manera correcta. Así que la palabra es toda tuya. Listo, gracias, Sergio. Antes de continuar la presentación, les quiero hacer un breve contexto de un poco de lo que ya mencionó Rocío. Nosotros en la sección de normas nos encontramos actualmente entre revisando y elaborando 7 procesos, de los cuales 4 están enmarcados las normas primarias de calidad del aire, que vendría siendo la norma primaria de calidad del aire de 2,5, que tenemos en la etapa de elaboración de anteproyecto, la norma primaria de calidad del aire para NO2, que está en elaboración de proyecto definitivo, la norma primaria de calidad del aire para COP-benceno, que se publicó hace poquito en el Diario Oficial, el 11 de mayo de este año, la norma primaria de calidad del aire para arsénico, que el 13 de julio terminó su etapa de consulta pública y actualmente se encuentra en la elaboración de proyecto definitivo. Respecto a las normas de emisión, la norma en consulta, que es la norma para centrales termoeléctricas, que está hasta el 14 de septiembre en la etapa de consulta pública, y también que estamos en la etapa de elaboración de anteproyecto, la norma de emisión para funciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico, y ya el día de mañana, si no me equivoco, empezamos ya la elaboración del proyecto, del anteproyecto de la norma de emisión de material particulado para los artefactos, que combustión a leña o a pellet. Así que ese es un poco un contexto de lo que estamos trabajando acá como en la sección de normas, y ahora también unos breves hitos del proceso de todo lo que ha durado esta etapa de elaboración de anteproyecto de esta normativa. Nosotros el 26 de enero del 2020 iniciamos el proceso de elaboración de esta norma con la resolución 130. Después esta administración, mediante el programa de regulación ambiental 2022-2023, la priorizó esta normativa. Bien, como dijo Franco, nosotros como ministerio estamos facultados para la creación de comité operativo y comité operativo ampliado. El comité operativo lo conformamos en septiembre del 2020 y está constituido por 10 servicios públicos, los cuales se pueden observar ahí en la lámina. Posteriormente, el 11 de julio de 2021, constituimos el comité operativo ampliado, que está constituido por estos 10 integrantes del servicio público, más 21 instituciones, dentro de las cuales están la empresa y asociaciones del sector regulado. También está el Coordinador Eléctrico Nacional, ONGs, instituciones académicas, también está parte de la sociedad civil, por ejemplo, el CRAS de Huasco, Coronel y otras organizaciones civiles. Durante la elaboración del anteproyecto realizamos 4 ampliaciones de plazo, 6 reuniones de comité operativo y 5 de comité operativo ampliado. Todo esto culminó el 13 de junio del 2023, cuando publicamos la resolución la resolución 403 en el Diario Oficial el 17 de junio, y el 18 es la última noticia, y ahí iniciamos el proceso de consulta pública el 19 de junio, el cual está abierto hasta el 14 de septiembre, como les comentaba, y posteriormente vienen los 120 días hábiles para la elaboración de proyecto definitivo. Ahora un poco de contexto general, tengo hartas láminas que presentar, así que voy a ir pasando un poco rápido, y si hay consultas después las podemos revisar con mayor detalle. En esta lámina principalmente lo que les quiero presentar es el inventario de emisiones al aire de las fuentes puntuales del año 2020, donde podemos observar principalmente para el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que las centrales termoeléctricas están en segundo lugar en términos de emisiones.
Y en tercer lugar, en el caso de las emisiones de material particulado 2,5. Ahora, si analizamos directamente las emisiones de este tipo de centrales, para el año 2021 observamos que se emitieron un total de 1.270 toneladas de material particulado, 25.135 de dióxido de azufre y 36.287 del óxido de nitrógeno. Ahora, si vemos la participación de estas emisiones por tipo de combustible de las centrales, podemos observar en los tres contaminantes que principalmente las centrales que utilizan combustibles sólidos son las que tienen mayor participación en las emisiones. En esta lámina podemos observar la distribución territorial de las centrales que están afectas a la actual normativa, y principalmente lo que les quiero mostrar son las barras de color gris, que son donde se ubican todas estas fuentes que utilizan combustibles sólidos. Podemos observar que principalmente están en las zonas de Mejillones, Tocopilla, en Huasco, Puchuncaví, Coronel, bueno, y en Lautaro que hay una de biomasa. Ahora, si nos vamos al detalle de las emisiones, podemos observar, aquí no se nota tanto, pero son estas mismas zonas que se repiten en las emisiones, que principalmente son Mejillones, Tocopilla, Huasco, y eso. Entonces, eso refuerza un poco lo que les mostraba en la lámina anterior, de que las principales emisiones de las centrales provienen de las fuentes que utilizan combustibles sólidos. Si analizamos en esta misma zona los cambios en las condiciones ambientales, ahora para el caso de Tocopilla, podemos observar que desde la entrada en vigencia de la normativa y desde cuando empiezan a aplicarse los primeros límites de emisión, que principalmente parten en el año 2014, se observa una relación clara entre el MP y el SO2, entre la emisión y las concentraciones. Si se observa, van disminuyendo las concentraciones y la tendencia, o sea, las emisiones, y las concentraciones van disminuyendo también en conjunto con las emisiones. No así para el NO2, donde no hay una tendencia clara entre la emisión y la concentración. Lo mismo para el caso de Mejillones, donde hay sí tendencia clara en el SO2, no así en el material particulado, donde se observa mucha dispersión, y también para el caso del NOx. En el caso de Huasco, al igual que en Tocopilla, se observa una relación clara entre la emisión y la concentración, principalmente para el MP y el SO2, y no así para el NOx. En el caso de Quintero Puchuncaví, por la cantidad de fuentes que existen en la zona, no es posible establecer una tendencia clara de la relación de la normativa, o sea, de la relación de la reducción de emisiones que aplica esta normativa en la calidad del aire. Y lo mismo para el caso de Coronel, por la cantidad de fuentes que hay alrededor de la zona. Entonces, si hacemos un resumen de los cambios en las condiciones ambientales, podemos observar que para el caso del SO2, el material particulado 10 y 2,5, en los territorios donde las principales fuentes de emisión son las termoeléctricas, se observó una disminución en las concentraciones. Y para el caso del NO2, no se observó una disminución en las concentraciones. Ahora, si analizamos el nivel de cumplimiento informado por la Superintendencia del Medio Ambiente, esto lo presentó la Superintendencia en la segunda sesión del Comité Operativo Ampliado en diciembre de 2022. Donde se observamos que desde la entrada en vigencia de la normativa, de 2014 a la fecha, o sea, 2021, han ido disminuyendo las centrales que no cumplen los límites de emisión propuestos por el reglamento. Y ya en el 2021 hay un 100% de cumplimiento de los límites propuestos. Entonces estamos en una etapa perfecta para poder revisar la normativa. Ahora, si analizamos la tendencia regulatoria internacional sobre los límites de emisión de los combustibles sólidos, para el caso del material particulado, actualmente en Chile está para las fuentes nuevas un límite de 30 miligramos normales en metro cúbico y 50 para el existente. Si observamos la tendencia regulatoria, por ejemplo, en el caso de las mejores técnicas disponibles, que está acá en la cuarta fila, esta está basada sobre las tecnologías, o sea, sobre la regulación de la Comunidad Europea, que es la EU 2010-75, y esta mejores técnicas recoge lo mejor de esta normativa y establece límites máximos y mínimos de emisión. También analizamos la regulación del Banco Mundial, de China y Estados Unidos. Esto lo realizamos para los 3 contaminantes, y a partir de esta revisión internacional nosotros estamos haciendo la siguiente propuesta de límites de emisión para los equipos, o sea, las centrales que ocupen combustibles sólidos, donde para la fuente existente estamos pidiendo para material particulado un valor de 30, de 200 para dióxido de nitrógeno y 200 para óxido de nitrógeno, o sea, para el dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, a ambos 200. Y para el caso de los nuevos, nos estamos pidiendo un valor más estricto que ocupa la mejor tecnología disponible,
donde para material particulado estamos pidiendo un valor de 10, de 120 para el dióxido de azufre y de 120 también para el óxido de nitrógeno. Caso similar hicimos para los combustibles líquidos, donde revisamos los mismos países, y la propuesta normativa que estamos estableciendo es la que se presenta en la tabla final. No voy a entrar tanto detalle aquí en esta parte, si quieres después lo podemos revisar en las preguntas, porque después te lo repito más adelante. Y para el caso de los combustibles gaseosos, se te revisó también estos mismos países. Sin embargo, nosotros actualmente en la normativa no se regula el material particulado y los dióxidos de azufre, principalmente esto porque las centrales a gas emiten bajas emisiones, y también nosotros no vamos a establecer en esta revisión de normativa límites para ello, vamos a mantener esto también para incentivar el cambio a este tipo de combustibles de bajas emisiones. Para el caso de los NOx, para los combustibles gaseosos, estamos manteniendo el límite de 50 porque es uno de los límites más estrictos que actualmente hay internacionalmente. Respecto a la revisión del mercurio, níquel y vanadio, se revisó principalmente China, y esto que les comentaba de las mejores técnicas disponibles de la Comunidad Europea, y lo que estamos proponiendo en esta revisión de normativa es bajar de 1 miligramo de normal metro cúbico, que está actualmente, lo estamos bajando a 0,05. Para el níquel estamos estableciendo un nuevo valor de 1 y de 5 para vanadio. También en esta revisión de normativa estamos considerando lo que se establece actualmente en el decreto vigente, que en el artículo 4 se establece que en la primera revisión de la normativa se va a analizar la factibilidad de establecer un plazo para que las fuentes existentes se ajusten al valor de las fuentes nuevas, que está en el artículo 5. Y también la otra consideración es que en la primera revisión de la normativa, en relación al níquel y el vanadio, en esta se van a establecer valores para ellos. Disculpe. Entonces, considerando lo que les presenté anteriormente, con la revisión de los cambios en las condiciones ambientales, el cumplimiento informado por la Superintendencia de Medio Ambiente y la tendencia regulatoria internacional y las tecnologías disponibles, hacen que es posible avanzar a lo señalado en estos artículos que establece la normativa vigente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo en ello? Bueno, estamos manteniendo el mismo ámbito de aplicación, que son para las unidades de generación eléctrica conformadas por calderas o turbinas con potencia térmica mayor o igual a 50 megawatts térmicos, y su aplicación va a ser en todo el territorio nacional. Aquí en términos generales hay unas láminas para los que no están muy familiarizados con las centrales termoeléctricas, de los componentes que básicamente tienen. Bueno, en este caso está compuesto por una caldera y una turbina a vapor. La caldera es calentada por algún tipo de combustible, ya puede ser petróleo, o sea, quemando algún tipo de combustible. Esta quema puede ser de un combustible a carbón, petróleo, gas. Este combustible calienta la caldera, donde el agua se evapora y se produce vapor. Este vapor pasa a través de la turbina, que genera un movimiento mecánico, y a su vez en el generador este movimiento mecánico se traduce en electricidad. Ese es como básicamente el funcionamiento de las centrales, y los límites que nosotros estamos proponiendo en esta normativa son en la chimenea. Entonces aquí en la chimenea, en la mayoría de los casos se va a instalar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para ir verificando que se cumpla el límite de emisión que estamos proponiendo. ¿Quiénes se exceptúan en esta propuesta regulatoria? No estamos haciendo ninguna excepción, ya que el actual decreto eximía a las fuentes que cogeneran. Nosotros acá la estamos incluyendo y no estamos haciendo ninguna excepción. ¿Qué objetivo tiene esta normativa? Tiene el mismo objetivo que la normativa actual, salvo que, como les comentaba, estamos tomando esta consideración del artículo 4 del decreto vigente, y estamos incorporando el níquel y el vanadio con el fin de prevenir y proteger la salud de las personas y el medio ambiente. ¿Cómo se va a controlar la normativa? Los límites se van a aplicar, los límites, como les comentaba, se aplican a las chimeneas, y el valor es por el tipo de combustible utilizado, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Y también el límite es diferenciado entre fuentes existentes y nuevas. En el caso de las fuentes nuevas, como les comentaba, vamos a aplicar la mejor tecnología disponible, y por su lado a las fuentes existentes, la propuesta es llevar los límites de emisión de las vigentes nuevas, o sea, de las existentes a las nuevas. Ahora les voy a presentar los límites, o sea, el resumen de lo que ya les presenté antes. Bueno, y antes de eso, primero
comentarles la definición que nosotros estamos estableciendo en esta revisión como fuente existente. Como fuente existente estamos considerando a la unidad de generación eléctrica que se encuentren operando o declaradas en construcción con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. O sea, todas las nuevas y existentes que considera el decreto vigente, para este nuevo revisión van a ser todas consideradas como existentes. Y aquí es un poco los límites que estamos proponiendo. Acá en color rojo lo que estamos proponiendo y en negro lo que está actualmente vigente. Si observan, por ejemplo, para el caso de los combustibles sólidos, estamos reduciendo los límites casi a la mitad en casi todos los contaminantes. Por ejemplo, de material particulado actualmente está en 50 y lo estamos bajando a 30. Para el caso del dióxido de azufre está en 400 y lo estamos bajando a 200. Y para el óxido de nitrógeno está en 500 y lo estamos bajando a 200. Y así para el resto de los contaminantes. Y como les comentaba, para el caso de las fuentes nuevas y existentes, vamos también a establecer valores para las que utilicen carbón y petcoke, valores más estrictos para mercurio, y también fijamos nuevos parámetros para níquel y vanadio, que actualmente están sin normar. ¿Cuáles son los plazos de cumplimiento para las fuentes emisoras existentes? Nosotros estamos calculando de que esta normativa, si todo resulta bien, entre en vigencia a mediados del 2024. Entonces, como ustedes observan aquí, dice el 1 de enero siguiente, luego la entrada en vigencia. Entonces, si lo llevamos a años concretos, nosotros estimamos que estos límites para material particulado estarían ya el 2025, a excepción de aquellas fuentes que forman parte del proceso de cogeneración, que como esto actualmente no estaban regulados, le estamos dando un plazo de 2 años para que estos puedan implementar los sistemas de post-tratamiento. Para el caso de los dióxidos de azufre, el año en cuestión sería el 2030 aproximado, a excepción de las fuentes que operan con combustibles líquidos, cuyo plazo va a ser el 2025. Para el caso del óxido de nitrógeno, el plazo también es el año 2030, y se exceptúan las de combustibles gaseosos, cuyo plazo va a ser el 2025. Respecto al mercurio, le estamos dando 1 año, entonces estos estarían en vigente los límites del 2026, y para el caso del níquel y vanadio sería el 2030. Respecto a las fuentes nuevas, también, como les comentaba, estamos bajando los límites de emisión a la mejor tecnología disponible, y son los límites que se presentan acá. También, si observan, es como aproximadamente el 50%, principalmente para los que ocupan combustibles sólidos. Y el mismo límite aplica para las fuentes que utilizan carbón y petcoke, el que ya les mostraba. ¿Y cuál es el plazo de cumplimiento? Bueno, las fuentes nuevas deberán cumplir estos valores desde la entrada en vigencia del decreto. También en la normativa incorporamos, con el objetivo de contribuir de manera progresiva al compromiso internacional y mandato legal de alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050, incorporamos que en la próxima revisión de la normativa se va a analizar la factibilidad de que las fuentes existentes se ajusten al valor de los nuevos, similar a lo que está establecido actualmente en el decreto vigente, pero nosotros estamos dando especial énfasis a las de carbón. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en términos generales? Es llevar los límites de la vigente a lo nuevo, que es como lo que se presenta en la tabla, y lo que se va a analizar con mayor énfasis, como les comentaba, son para los combustibles sólidos. ¿Cómo se va a hacer la evaluación del cumplimiento de estos límites de emisión? Bueno, como les comentaba, se van a instalar sistemas de monitoreo continuo en línea en las chimeneas de las centrales termoeléctricas, donde van a entregar un valor como un promedio horario de todas las horas de funcionamiento de la central durante un año calendario. Y durante ese año calendario, las centrales deberán cumplir el 100% de las horas de operación en régimen, los valores que estamos proponiendo. Aquí, en la normativa también, incorporamos definiciones para hacer una caracterización de las horas de funcionamiento que tiene las centrales termoeléctricas. Acá en la sigla EA es estado de apagado, detección programada, y detección programada son los que están cuando la central está en detención. El estado de apagado es cuando está apagada detenidamente. Una detección programada es porque se realizó una detención programada principalmente para una mantención, y las detecciones no programadas son cuando se realizan principalmente cuando ocurre una falla y se tiene que realizar una mantención correctiva. HE son las horas de encendido, que es cuando se está encendiendo la central, y las horas de operación en régimen son
exactamente como dice cuando opera en régimen. Bueno, y la hora de apagado es cuando ya empieza su proceso de apagado hasta estar en estado de tensión. Entonces, ¿por qué nosotros lo caracterizamos así? Es porque estamos siguiendo la tendencia regulatoria internacional, principalmente nos estamos basando en la normativa de la Comunidad Europea, y ellos hacen esta distinción donde solo se realiza la evaluación en la hora de operación en régimen. Para el caso del mercurio, níquel y vanadio, acá se va a utilizar una medición discreta, la cual se realizará cada 6 meses en un año calendario y se considera sobrepasada la norma cuando en una de estas dos mediciones se sobrepasa el valor. Como no estamos regulando las horas de encendido y apagado, en la normativa estamos incorporando que las centrales nuevas y existentes tengan que implementar el uso de quemadores y combustibles de bajas emisiones durante estas horas de encendido y apagado. ¿Qué estamos considerando como combustibles de bajas emisiones? Principalmente a los combustibles gaseosos o aquellos otros combustibles cuyas emisiones sean menores o iguales a las de los combustibles gaseosos. También las centrales deberán garantizar que durante las horas de encendido y apagado sea lo más breve posible y que el equipo de abatimiento entre en funcionamiento tan pronto como sea posible desde el punto de vista técnico. ¿Cómo vamos a poder fiscalizar todo esto? Primero, en un plazo de 9 meses, o sea, no superior a 9 meses, los titulares de las centrales termoeléctricas deberán enviar un anteproyecto de estudio al Coordinador Eléctrico Nacional. Dicho anteproyecto deberá contener al menos la ingeniería básica del proyecto, los plazos en los cuales se va a considerar la fabricación, el traslado, el montaje, etc. Todo esto va a ser revisado por el Coordinador Eléctrico Nacional y él lo va a remitir posteriormente a la Superintendencia para el registro y posterior fiscalización. Respecto a la fiscalización y metodología de medición, la Superintendencia del Medio Ambiente es la que le corresponde por ley llevar el control y fiscalización. Ellos en un plazo de 6 meses van a definir los protocolos y procedimientos para determinar el cumplimiento de esta normativa, y como les comentaba, las fuentes nuevas y existentes deberán implementar un sistema de monitoreo, principalmente para material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, para poder controlar los límites de emisión, y también los titulares deberán presentar un reporte continuo de emisiones trimestralmente durante el año calendario a la Superintendencia del Medio Ambiente, quienes nos lo enviarán a nosotros y nosotros después lo vamos a publicar también en un sitio. Toda la información que realizamos, o sea, que tuvimos en consideración para la revisión de esta normativa está en el expediente electrónico de la norma, donde ahí podrán observar también todas las reuniones, los consensos, los acuerdos que llegamos para poder tener este anteproyecto que le estamos presentando. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición, por tu presentación. Es harta información, así que ahí te agradecemos mucho el esfuerzo por intentar ahí explicarlo de la manera más clara posible. Te cuento también que tenemos ya varias consultas, varias preguntas que nos han ido haciendo, así que estamos súper contentos en el fondo que esté ese interés. Los invitamos a que nos sigan haciendo todas las consultas, pero recordarles que lo ideal es que lo hagan por el botón de preguntas y respuestas, que está ahí en la barra horizontal abajo, porque eso nos permite ir ordenando de mejor manera y poder dar respuesta a todas sus consultas. Varias de ellas también contarles que ya las hemos ido respondiendo por escrito, y ahí las otras las vamos a ir dejando también para poder responderla en voz alta al finalizar ahora la exposición de Francisca. También por ahí nos consultaban si estas presentaciones y este webinar va a ser grabado, si los van a poder revisar nuevamente, y sí, como les decíamos, todas las presentaciones junto con la grabación van a estar en el portal de Consulta Ciudadana. Vamos a volver a poner ahí en el chat el enlace para que puedan acceder, y también va a estar en nuestro canal de YouTube. Así es que ahora vamos con nuestra última exposición. Le pedimos entonces a Francisca Valenzuela, del Departamento de Economía Ambiental, quien nos expondrá sobre el análisis general de impacto económico y social, AGIES, que también incluso por ahí vi pasar una pregunta que pedían ahí, nos consultaban si iba a haber más detalles sobre esto, así que
Ahora entonces le damos el pase a Francisca para que nos pueda comentar. Vemos tu presentación ahí en pantalla completa, Francisca. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Francisca Valenzuela, profesional del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y les agradezco mucho su participación en este webinar que da inicio a la consulta pública del anteproyecto de la revisión de la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Entonces, en esta presentación vamos a ver el análisis general de impacto económico y social de las medidas de esta norma. Ahí sí. Bueno, entonces, en primer lugar, debemos comprender que este análisis general de impacto económico y social, también conocido como AGIES, es una herramienta que entrega información técnico-económica para la toma de decisiones. Y esto lo hace generalmente a través de un análisis costo-beneficio, en el que se contrastan costos con los beneficios de alguna medida o alguna política. Entonces, el AGIES va a cuantificar los beneficios que esa norma le trae a la sociedad, como puede ser, por ejemplo, beneficios en la salud, y cuantifica los costos que la norma induce en los distintos agentes, como costos de abatimiento para las empresas, o también pueden ser costos de fiscalización para el Estado, entre otros. Algo muy importante es que el AGIES es un indicador general, con sus fortalezas y sus restricciones, de modo que no debe ser considerado como el único criterio de decisión de una política pública, sino que es más bien una de las tantas herramientas que pueden apoyar a la toma de decisiones. Además, debo recalcar que el AGIES no es un análisis macroeconómico, entonces no mide cambios en los precios, no mide impactos en el empleo, digamos que todo eso se escapa del análisis del AGIES. Entonces, la aplicación de esta metodología va a comenzar por la elaboración de un modelo de cumplimiento normativo, que consta de dos partes. Primero se construye la línea base, que en este caso van a ser los caudales actuales en régimen de las centrales, es decir, la concentración de partículas de sus emisiones, y luego se comparan los caudales con los límites normativos propuestos. De aquí se hace un análisis de cumplimiento, con el que se puede saber qué unidades generadoras cumplen con el límite propuesto y cuáles se encuentran superando ese límite, tanto en el presente como en la proyección de la generación de energía. Y todo esto es para identificar aquellas unidades que deberán reducir sus emisiones para dar cumplimiento a la normativa, y para lo cual deberán incurrir en costos de abatimiento. Posteriormente, en una segunda etapa, se genera un modelo de emisión-concentración, en el que se calcula el delta de reducción para aquellas unidades que se encuentran en incumplimiento. Estos deltas determinan cuántas emisiones se van a reducir, las que finalmente generarán los cambios en la concentración de los distintos contaminantes evaluados en la norma, y nos servirán para posteriormente calcular los beneficios. Por último, se elabora el análisis costo-beneficio, y aquí se valoran los beneficios y co-beneficios de la reducción de la concentración de contaminantes, principalmente en términos de salud de la población, y por otro lado, se valoran económicamente los costos de abatimiento en que algunas empresas deberán incurrir, junto con los costos que enfrenta el Estado de monitorear y fiscalizar que se cumpla la norma. Bueno, con esta lámina, aquí quería mostrarles el análisis de cumplimiento para los contaminantes normados que van a ser sujetos al análisis. En particular, quería hacer la mención que los nuevos parámetros normados, que son vanadio, níquel y mercurio, fueron excluidos de este análisis por falta de antecedentes. Otro punto importante es que las unidades de generación eléctrica utilizan combustibles de tres tipos, en estado sólido, líquido y gaseoso, y la norma establece un límite de emisión para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para el caso del material particulado, se observa que hay 3 unidades que incumplirían la norma, y sucede que todas estas utilizan combustible sólido. Después, para el caso de los óxidos de nitrógeno, vemos que existen 26 unidades en incumplimiento de la norma propuesta, y esto para los 3 tipos de combustible. Luego, para el caso del dióxido de azufre, tenemos 7 fuentes que incumplen, en este caso para el combustible sólido, y entonces estas deberán incurrir en costos de abatimiento. Ahora ya estamos en condiciones para elaborar el análisis costo-beneficio, y partiendo por los beneficios, tenemos en la tabla de más a la izquierda el número de casos que se evitan en aquellas comunas donde mejora la calidad del aire a causa de la norma de emisión. Entonces, como vemos en la tabla,
la gran mayoría de los beneficios se dan en la reducción de casos de mortalidad en personas mayores de 30 años. Entonces, el total de los beneficios se obtiene multiplicando los casos evitados por el valor de todo lo que la sociedad se ahorra cuando las personas dejan de padecer enfermedades asociadas a estos contaminantes. Esto está también muy relacionado a una menor saturación del sistema de salud pública, por ejemplo. Entonces, estos beneficios suman 16,87 millones de dólares anuales. Ahora bien, con respecto a los costos, sabemos que habrá costos de inversión, operación y mantención por parte de las unidades generadoras que sobrepasan el límite normativo, y aquí se consideraron 9 tecnologías de abatimiento aplicables para cada contaminante de acuerdo a los estándares de la EPA. En la tabla de la derecha, entonces, se ven que los costos de abatimiento para cada una de las unidades generadoras suman en total de 191,66 millones de dólares anuales. Para ir finalizando, en esta tabla de resumen podemos ver también los costos adicionales de monitoreo y fiscalización que debe hacer la Superintendencia del Medio Ambiente, los que representan 1,4 millones de dólares anuales. Con esto, el costo total de la norma asciende a 193 millones de dólares anuales. Finalmente, con esta cuantificación de costos y beneficios, se obtiene una relación costo-beneficio, o más bien beneficio-costo, de 0,09 veces los beneficios sobre los costos. Si bien esto significa que los costos de la norma son mayores que los beneficios, esto se explica básicamente por dos razones. La primera es que los costos de regulación son altos porque las medidas de abatimiento para reducir, en particular, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno son caras. Y en segundo lugar, los beneficios son bajos porque la metodología subestima los beneficios cuando la densidad poblacional beneficiada es muy baja. Sin embargo, esto no significa que la norma no proteja la salud de la población o que no cumpla con el objetivo de protección ambiental. De hecho, vemos que la normativa posee beneficios sociales importantes para el bienestar de las personas. Y con eso hemos terminado de revisar el AGIES del anteproyecto de la revisión de esta norma. Les agradezco mucho su participación y ahora quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Francisca, por tu exposición ahí con respecto a la GIES. Contarte también que han ido apareciendo algunas consultas en relación a eso, así que agradecemos ahí tu disposición para irlas contestando. Por ahí nos decía en el chat, nos decía Sofía que muy claro, y te agradecen, Francisca, así que buenísima. Perdón. Entonces ahora el espacio de preguntas, vamos a ir contestando, ojalá podamos ir contestando todas las preguntas que han ido llegando a través del botón preguntas y respuestas, son varias, así que ahí vamos a ir dando el espacio para poder contestarlas, y en caso de que hubiese alguien que también quisiera hacer alguna consulta por voz, damos el espacio también y pueden levantar la mano para hacer consulta. Privilegiamos siempre de manera escrita porque nos permite abarcar una mayor cantidad, ¿ya? Eso. Vamos entonces, y ahí les vamos pidiendo la colaboración a quienes estuvieran exponiendo, a nuestros expositores, para que podamos ir respondiendo las consultas. Uy, perdón, estoy un poco trabicado. Lizeth Gómez, por ejemplo, nos consulta: ¿este anteproyecto culminará en una normativa de regulación para las empresas vigentes? ¿O se seguirá permitiendo el ingreso de nuevas centrales termoeléctricas? Emanuel, Ivonne, tal vez ustedes ahí desde el área técnica quieran ayudarnos a responder esa consulta. Ahí sí, ¿me escucho? Ya, Te escuchamos. Sí, la normativa, como les comentaba, es avanzar primero a que el límite que actualmente tiene la existente sea el que están cumpliendo las nuevas del decreto vigente, pero no estamos colocando barreras para el ingreso de nuevas centrales. Lo que sí estamos haciendo, estamos colocando el límite más exigente para las nuevas, donde estas tengan que ocupar la mejor tecnología disponible para poder, en el caso de que se instale una nueva. No sé si me lo expliqué bien. Como que no en definitiva se seguirá permitiendo el ingreso de nuevas centrales, pero esta tiene que cumplir con la mejor tecnología disponible. Súper. Gracias, Emanuel.
Aclarar que Em, actualmente, Sergio, que actualmente existe esta normativa vigente del decreto 13 donde las centrales nuevas, cualquier central nueva tiene que cumplir los valores que establece el decreto vigente, ¿ya? Y nosotros lo estamos, en esta revisión, lo estamos haciendo aún más exigente para las nuevas. Súper, muchas gracias por lo que complementas, Iván. Y ahí aprovechamos de saludarte. Iván Moreno es jefa de la sección de planes de la División de Calidad del Aire, así que muchas gracias, Iván, ahí por complementar la respuesta. Tenemos más consultas, por ejemplo, Natalio González nos hace una observación, un comentario. Dice, la verdad esto debería ser presencial con la gente de cada comuna, no solo por este medio, ya que las cosas se deben ver en terreno, lo que sucede en cada lugar, y esto que se propone, ¿cómo se cumplirá? Porque suena bonito y presencial uno puede hablar. Ahí, bueno, compartimos varias cosas de lo que dice Natalio. Germán, quizás desde el área de participación ciudadana puedas ahí responderle a Natalio. Si tú viste, si alcanzaste a ver mi presentación, justamente el área técnica, tenemos en el diseño, tenemos la propuesta de ir a lo menos a 5 comunas donde se encuentran estas centrales, las 5 o 6 comunas que las señalamos, y con instancias. Por lo tanto, indudablemente la idea no es quedarnos solamente en este webinar, si es necesario hacer uno igual, hacerlo, pero ir a estas 5 comunas. Pero eso dependemos también del interés, un poco nosotros nos relacionamos con las secretarías regionales ministeriales y con las comunas para generar las redes con la gente interesada para poder ser interés ciudadano. Porque quiero ser franco, o sea, nos hemos encontrado con otras normas de que vamos muchas veces a las regiones y las regiones, muchas veces el caso de estas normas parciales, están muy enfrascadas en los conflictos como son los temas de los planes de descontaminación. Pero claramente, repitiendo tu pregunta, sí, pretendemos, por lo menos hasta 5 comunas que señalamos en la presentación mía, que la puede realizar, que va a quedar arriba, y va a quedar también en la grabación, así que sí. Pero a estas comunas que están, ¿por qué estas comunas? Porque estas comunas son las que tienen centrales termoeléctricas, donde están más cercanas a centrales termoeléctricas. Exacto. Eso sería hacer. Gracias, Germán. Sí, Sergio, aclarar que fuimos también, que estuvimos en Huasco en el CRAS, en la sesión del CRAS, que es el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, que había una pregunta ahí, así que mencionar que sí estuvimos ahí en Huasco presentando, y le pedimos al señor Natalio que nos pueda indicar de qué comuna es, a ver si está incluido dentro de estas propuestas de comunas que estamos, que queremos ir a visitar y hacer la consulta pública ya. ¿Ya? Así que eso. Súper. Y lo otro, mencionar, había una pregunta que vimos que tenía que ver con las exigencias, con los planes de descontaminación, y mencionar que el valor límite para la central tiene que cumplirse, tiene que cumplir el de la norma o el del plan, el que sea el valor más exigente. Así que eso que estaba mencionado también por ahí. ¿Ya? Gracias, Ivonne. Súper. Gracias entonces, Germán. Ivonne, tenemos más consultas por acá. Por ejemplo, Juan Planes dice que se deberían ajustar los planes de descontaminación ambiental. Ah, claro, eso es lo que tú acabas de mencionar, Ivonne. Perfecto. Sí, Sergio, buenísimo. si Franco, se ¿quieres permite, complementar? Sí, por favor, si es que se permite agregar. Bueno, gracias por el comentario, Juan. Hacer presente que tras la dictación de la ley número 21.562, que fue publicada en mayo de este año en el Diario Oficial, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con la obligación de revisar cada 5 años a lo menos todos los planes de descontaminación que se encuentren vigentes, así que desde ya se contempla como una obligación legal, bien exigente esa disposición legal, dispone de sanción incluso en el caso de incumplimiento, así que desde ya que está contemplada la revisión y ajustes necesarios a todos los planes de descontaminación ambiental que deben realizarse. Y como comentaba Ivonne, el artículo 4 del anteproyecto, que está disponible para la consulta pública, ciudadana cualquiera de ustedes,
dispone aquello que comentaba, y bueno, deben cumplir las centrales con la disposición más exigente en caso de que existan disposiciones que puedan resultar aparentemente contradictorias, tienen que cumplir con aquella que sea más exigente. Y si se me permite agregar un poco sobre las preguntas que hacían sobre el ingreso de nuevas termoeléctricas, cabe ser presente que el objetivo del instrumento de una norma de emisión, como lo comentaba, es establecer restricciones a la cantidad de contaminantes que puede emitir una fuente. Ese es el objeto del instrumento y ese es el campo al cual se debe acotar. Cualquier otra consideración sobre los proyectos o la exigencia tiene que ser canalizada por otro tipo de instrumentos. Pero básicamente el mandato que tiene el Ministerio es revisar este instrumento cada 5 años y aplicar todas las regulaciones apropiadas para ajustar la norma a aquellos criterios técnicos que correspondan. Para hacer presente que estamos hablando de un instrumento específico que tiene una finalidad en específica y que ese es el marco en el cual nos estamos desenvolviendo y desarrollando esta actividad el día de hoy. Súper, muchas gracias, Franco, ahí por complementar y también por responder otra de las consultas que habían realizado. Ahí Juan Planes agradece la respuesta. Bueno, fueron llegando ahí un par de comentarios más también, agradeciendo la presentación de Francisca y diciéndole ahí que estuvo muy clara. Aprovechando entonces eso con respecto a la GIA, a la presentación de GIES, por acá tenemos una consulta de Ingeborg, que dice, considerando que la motivación para reformular una norma de emisiones debe basarse básicamente en los principios de necesariedad, idoneidad y especialmente proporcionalidad, ¿cómo se compatibiliza este último principio con el AGIES, en donde se evidencia que los costos superan 11 veces a los beneficios? Entonces ahí tal vez le pedimos a Nicolás, a Francisca, que nos puedan ayudar con esa respuesta. Gracias, Sergio. Sí, yo la voy a responder. Mi nombre es Nicolás Trielli, jefe de la sección de evaluación ambiental de políticas públicas del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio. Aquí tal vez le pido un poco ayuda a Franco, si es que puede aportar en algo posteriormente, pero lo importante es establecer que el criterio para revisar una norma está dado porque principalmente la misma norma establece que se debe hacer una revisión periódica, y el objetivo de la revisión de la norma está enfocado en ir evidenciando los efectos que tienen las emisiones de distintos contaminantes, en este caso material particulado, SOx, NO2, etcétera, sobre la salud de las personas. Entonces, lo que nosotros como ministerio hacemos es ir, vamos teniendo información respecto a los efectos en la salud y vamos definiendo que en el fondo las normas deben ser reevaluadas, ¿ya? Bajo ese criterio, es importante señalar que la pregunta que hace Ingeborg es súper relevante, porque principalmente esto no se da muy comúnmente, en que cuando uno hace un análisis costo-beneficio, los costos sean altos y los beneficios sean bajos, pero esto sí tiene una explicación que es lógica, y es principalmente un poco lo que decía la Francisca en su presentación, es que tenemos lugares donde las medidas que se tienen que hacer para lograr los niveles de emisión requeridos por la norma, recordar que el AGIES lo que hace es evaluar los límites normativos que se proponen, ¿ya? Entonces, bajo esos límites normativos se hace esta evaluación. Entonces, bajo ese criterio, los costos de las medidas de abatimiento que hoy en día existen y que los pueden revisar en el documento AGIE y que están definidos por documentos de la EPA, Unión Europea, etcétera, nos dicen que abatir a estos niveles que hoy día estamos proponiendo es bastante caro, ¿ya? Eso es porque la regulación ha ido avanzando con el tiempo y cada vez se van generando mayores exigencias, ¿ya? Pero por otro lado tenemos que los beneficios son bajos debido a que las reducciones que genera esta normativa y la población expuesta no es una población alta, ya estamos hablando de ciudades donde o comunas afectas por esta normativa no tienen alta densidad poblacional.
Por lo tanto, aquí la metodología que nosotros utilizamos para la evaluación de GIES, y que si ustedes revisan documentos internacionales, la misma metodología que se utiliza, como les digo, EPA, Unión Europea, tiene una cierta deficiencia en poder calcular en estos casos que son como muy específicos estos beneficios, porque es muy poca la población que se va a ver, o sea, la población entera se va a ver afectada, pero el riesgo ya es muy específico y es muy bajo. Entonces, el riesgo por reducir la probabilidad de tener una mortalidad prematura, padecer cáncer o admisiones hospitalarias, cada vez más bajo. Entonces, la cuantificación de esos beneficios es más baja. Ahora bien, esto no significa que no se tengan beneficios. O sea, los beneficios se identifican, pero la metodología no permite hacer esta comparación tan bien como podemos ver quizás en otras normativas, o como lo podríamos ver, por ejemplo, en un plan de descontaminación de algunas ciudades grandes donde la población es mucho más amplia. ¿Ya? Aquí el beneficio depende de la población afecta, y si la población es pequeña vamos a tener beneficios pequeños. Si, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de que tuviéramos que reducir esta concentración en una población como el Gran Santiago, los beneficios serían mucho más altos y probablemente los beneficios serían más altos que los costos. Pero ese es un problema ya metodológico, que en el fondo la metodología no puede ponderar que en zonas donde hay poca población, esa población, por ejemplo, tenga algún factor que aumente estos beneficios, sino que lo que tratamos de hacer es igualar ante la ley toda la población, pero sucede en estos casos, ¿ya? Entonces siempre cuando evaluamos esta norma como la de fundiciones, o sea la de termoeléctrica, posiblemente normas como la de fundiciones donde la población está afecta, pero es bastante pequeña, los resultados de la GIES para el cálculo de beneficios potencialmente van a ser bastante bajos, ¿ya? Por, como les digo, el efecto de la metodología. De todas maneras, si tienen dudas, pueden revisar nuestra guía metodológica para la elaboración de un análisis general de impacto económico y social, que nosotros en el AGIES la tenemos citada, y ahí se definen todos estos criterios de cómo se calculan más específicamente los beneficios y por qué suceden estos puntos específicos. Eso principalmente. Gracias, Nicolás, por la respuesta. Ahí por lo que nos intentabas precisar, que claro, no siempre es tan fácil, pero agradecemos tu esfuerzo ahí de hacerlo lo más comprensible posible. Ahí Joaquín te agradece también la respuesta por el chat. Tenemos algunas manos levantadas. Me parece que sería interesante tal vez entonces, y vamos a ir dando pase a esas manos levantadas para poder ir combinando con las preguntas escritas. Tenemos ahí algunos comentarios, y de hecho, bueno, Cristina Ruiz, que había levantado la mano, también ahí nos hacía algunos comentarios con respecto a, por ejemplo, que ella opina que no deberían hacer más termoeléctricas, y también, claro, nos comentaba que ahí a ella le gustaría mucho que algunos de los que están exponiendo acá, de nosotros, del Ministerio del Medio Ambiente, viviéramos en esa ciudad, en esa zona de sacrificio, y claro, estamos muy de acuerdo en el sentido con Cristina de que entendemos perfectamente lo difícil que es vivir en estas zonas con complejidades medioambientales. En ningún caso probablemente nunca vamos a poder entender del todo ni ponernos en los zapatos de ustedes, porque efectivamente, como tú dices, Cristina, no estamos ahí. Pero sí creemos firmemente de que en este caso, con esta actualización de esta norma y con otras medidas, al menos ir en el camino de poder mejorar esa situación. Sabemos que no lo podemos hacer totalmente, pero bueno, esa es un poco la idea de estas actividades, y te agradecemos tu opinión. Tenemos dos manos levantadas. Bueno, ahí Cristina bajó su mano. Vamos a darle la palabra a Sara Larraín, que tiene su mano levantada y también por ahí había hecho algunas consultas de manera escrita. Les pedimos a todos, vamos a comenzar con Sara, les pedimos a quienes le vamos a activar el micrófono
que por favor puedan hacer sus preguntas de la manera lo más precisa posible para que podamos entonces abarcar la mayor cantidad de preguntas, ¿sí? Sara, te acabamos de activar tu micrófono, así que te escuchamos. ¿Estás por ahí? Muchas gracias Sergio. Mira, quería preguntar particularmente, bueno, felicitar porque finalmente tenemos un anteproyecto, señalar que estamos a 12 años del año 2011, cuando se estableció la norma para termoeléctrica. La verdad es que esto debió haberse actualizado el año 2016, 2017. Y por lo tanto creo que a pesar de que está atrasado, ojalá que pudiera salir durante este año. No obstante, mirando las normas, creemos que sí, hay aproximadamente un 30% de mejoramiento en el caso de tanto combustibles fósiles sólidos y gaseosos. No obstante, nos parece extraño que particularmente para el caso de material particulado, en el caso del diésel, prácticamente la norma tiene una mejora muy marginal. Ahí hay un guiño extraño, particularmente para el diésel, que es un combustible de respaldo y que en los últimos años la verdad es que se ha aumentado mucho la capacidad instalada de estas centrales a diésel. Entonces quería saber si hay alguna explicación por qué para la quema de diésel hay un mejoramiento normativo muy inferior que para el caso de sólido o gaseoso, material particulado principalmente. Perfecto, Sara, muchas gracias por tu consulta. Ivonne, Manuel, sí. Ivonne, adelante, por favor. Muchas gracias por la consulta. Efectivamente, el diseño que consideramos fue que el valor de las existentes alcanzaran el valor de las nuevas. Actualmente la mayoría de las diésel está por debajo de un valor de 15 ya de emisión. A lo mejor se podría bajar si es que ustedes no hacen esa consulta. El diseño consideró más bien revisar SO2 y NOx y que se alcanzaran esas tecnologías. En el caso del combustible líquido, se está facilitando, o sea, en el caso de sólido se está facilitando que las centrales a carbón puedan usar otro tipo de combustible más limpio, y en el caso del líquido, lo que está solicitado es que hacerlo más exigente el líquido en el valor del dióxido de azufre, y por lo tanto eso significaría utilizar un combustible líquido más limpio que no sea el petróleo pesado, ¿ya? Y por lo tanto el diseño por ahí es donde alcanza una mayor efectividad. Pero efectivamente se puede revisar ese valor y le solicitamos que nos haga ingresar ese comentario a la consulta pública, ¿ya? Porque mencionar que es importante para nosotros tener que ustedes nos ingresen estas observaciones para mejorar el anteproyecto. Nosotros, para hacer una mejora, lo tenemos que basar en la consulta pública o en nuevos antecedentes que nos hayan llegado, y por lo tanto, en ese sentido, les solicitamos que puedan ingresar esta observación, ¿ya? Gracias, Ivonne, por la respuesta. Sara, cualquier ahí comentario, cualquier observación, como te decía Ivonne, bueno, a través del portal o también a través del botón de pregunta y respuesta o chat, puedes volver ahí a comentar algo. Para seguir avanzando, entonces, vamos con Claudio Torres, que también tiene la mano levantada. Al igual que Sara, Claudio, agradecemos que puedas ser lo más preciso posible con tu consulta. Te acabamos de activar el audio, así es que, Claudio, cuando tú quieras te escuchamos. ¿Estás por ahí? Claudio Torres, parece que no lo perdimos. No, sí, no.
Ya, Hola, ahí sí, ahí sí. ahora sí, Claudio, ahí te escuchamos Hola. perfecto. Hola, sí, disculpa, tenía problemas con el micrófono. Ya, mira, hola, mi consulta es cortita. Tengo dentro de toda esta nueva legislación una consulta qué va a ocurrir con los valores dados para las máquinas que están categorizadas como low mass emission. Si los valores límites de óxido de nitrógeno, que es lo que más nos preocupa a nosotros, van a bajar las toneladas anuales o esa brecha de la norma va a sufrir algún cambio. Ese en realidad o en general es mi consulta. Súper, muchas gracias, Claudio, por la consulta que nos realizas. Ahí ofrecemos la palabra para Emanuel, Ivonne, que nos puedan responder. Claro. Bueno, nosotros ahí estamos estableciendo los límites por tipo de combustible solamente, y si cumple ese límite, estaría bien. No sé. Es que no entiendo nada a qué se refiere con el low mass emission. Porque nosotros estamos proponiendo solo los límites por tipo de combustible. Si la central cumple el límite que estamos proponiendo, estaría ok. No sé. Ya, perfecto. Mira, justo le habíamos ahí desactivado el audio. Fuimos demasiado veloces. Le habíamos desactivado el audio, así que, Claudio, te propongo ahí que tal vez la consulta la puedas como clarificar a través del chat o del botón preguntas y respuestas, ¿te parece? Vayamos, entonces todavía nos quedan algunos minutos, vayamos leyendo algunas de las consultas que siguen acá en el botón de preguntas y respuestas, y que tenemos todavía acá pendientes. Por ejemplo, nos consultan, un asistente anónimo pregunta, ¿cuál es el fundamento técnico para restringir el límite de NOx en fuentes existentes? Más aún, cuando de los propios antecedentes no se evidencia relación entre emisiones y calidad del aire en las zonas analizadas. Ivonne, Emanuel. Claro, hay un poco como lo que decía Ivonne. Bueno, el objetivo de esta normativa es ir avanzando en disminuir los contaminantes, o sea, en reducir los niveles de emisión de cada uno de estos contaminantes, principalmente para el NOx. En las zonas que analizamos, en algunos no había relación, principalmente porque habían también otros tipos de fuentes, estaban, no sé, las fuentes móviles, habían otro tipo de industrias también en la zona, entonces por eso no había poder una relación clara de este contaminante con lo que se emitía con la concentración. No así, por ejemplo, para el SO2, donde era más fácil hacer la trazabilidad de la emisión que era propiamente tal de la central. Pero el objetivo de la norma es ir bajando siempre los niveles de contaminación para alcanzar niveles óptimos de protección a las personas. Hay que aclarar que el NOx también es un precursor del material particulado 2,5 y por lo tanto, en ese sentido también viene está vinculado este límite de emisión y la emisión que se está generando en el total de las cuencas y en el total de la emisión. Y por otro lado, también se está revisando en estos momentos y está en proyecto definitivo la norma primaria de calidad del aire para dióxido de nitrógeno, en la cual estamos alcanzando niveles que son OMS y por lo tanto podría generar en algunas situaciones o en algunos lugares donde las emisiones de las centrales podrían generar un plan o latencia o saturación por este contaminante. Entonces es un conjunto que se ha ido revisando. Por eso se sigue manteniendo y se está estableciendo una exigencia adicional en el NOx que antes no se había evidenciado tanto en la norma vigente. Gracias, Ivonne, gracias, Emanuel. Por acá tenemos otra consulta. Ahí Sara Larraín también nos daba las gracias por la respuesta que le dimos anteriormente. Por acá tenemos una consulta de Reinaldo Avilés, quien pregunta, ¿por qué al definir los nuevos umbrales no se usó en todos los parámetros la norma más exigente de la Unión Europea?
Nosotros, para el caso de la revisión, bueno, los límites están definidos también por tamaño de la central. Generalmente en la Comunidad Europea, nosotros ahí como que tratamos de sopesar y el límite de establecerlo de acuerdo a la mejor tecnología disponible, pero sí reconocemos de que existen límites aún más estrictos y por eso en la próxima revisión, como les comentábamos, vamos a ir analizando que se puedan ir bajando aún más estos niveles. Pero como bien mencionaba quizá una de las preguntas anteriores, todo esto tiene que ser con gradualidad, con proporcionalidad, porque no podemos, si implementamos muchas medidas muy estrictas, quizás algunas centrales van a tener que cerrar, entonces habría desabastecimiento eléctrico, entonces es una normativa que ha sido bien consensuada para que se pueda llevar a un mejor estándar ambiental sin perjudicar los otros componentes como este que te comentaba, de que haya disponibilidad eléctrica, etc. Gracias, Emanuel. Ya se nos va acercando ahí, ya estamos un poquito justo en el tiempo que nos habíamos propuesto, pero dado que nos quedan algunas consultas, probablemente no alcancemos a responderlas todas, y ahí la invitación es a que todas sus inquietudes, todas sus consultas, las puedan canalizar a través de observaciones en nuestro portal de consulta ciudadana. Así que ahí les pido a nuestros expositores unos minutitos más para poder responder un par de preguntas más y con eso cerramos, ¿les parece? Acá tenemos, por ejemplo, Miguel Lizama dice, ¿estas revisiones a las normas de emisión incorporarán también revisiones o propuestas de actualización en métodos de medición? Emanuel, Ivonne. Ahí sí, estaba muteado. Sí, o sea, la superintendencia igual tiene que sacar nuevos métodos o sea, nuevos protocolos para cumplir los nuevos límites de emisión. Sin embargo, ya la mayoría de las centrales ya tienen implementados las actuales que están funcionando, sistemas de monitoreo para poder llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de estos límites. Bueno, y las que no se tienen que acoger a los métodos complementarios que defina la superintendencia del medio ambiente en los protocolos. Perfecto. Gracias, Emanuel. Aquí nos han ido llegando un par de preguntas. Y con esta ya vamos a ir cerrando. Tenemos ahí un asistente anónimo que nos consulta. ¿Considerarán al Ministerio de Energía para estas mejoras? Consulto, dado a que ambos ministerios deben ir de la mano para evitar que existan incumplimientos, ya que las emisiones van directamente de la mano por la carga que genera cada unidad generadora, mínimo técnico ambiental. Entonces ahí tal vez Nicolás Trivelli nos pueda dar ahí, ayudar con la respuesta, además de Manuel. Sí, sí, yo puedo aportar un poco. Disculpa, Nico. Nosotros durante el comité operativo estuvimos participando y elaborando esta normativa bien de la mano con el Ministerio de Energía para esto mismo que te comentaba, de poder sopesar tanto la regulación ambiental como el tema de disponibilidad energética. Entonces sí, la normativa considera y está bien de la mano en toda esta línea, tanto en temas ambientales como de disponibilidad energética. Sí, solo era porque la pregunta se había repetido varias veces y en el fondo lo que dice Manuel es que nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Energía por parte nuestra como elaboradores del análisis general de impacto económico y social. Ustedes pueden ver en el documento que nosotros utilizamos información que proviene del Ministerio de Energía como la proyección de generación a largo plazo para hacer la evaluación. Entonces hay una relación directa de trabajo conjunta entre ambos ministerios, para que tengan la tranquilidad de eso. Súper, gracias a ambos, a Nicolás, a Emanuel, entonces por la respuesta. Ya nos pasamos algunos minutos, así que bueno, le agradecemos a todos y a todas por su participación. Tuvimos más de 150 personas conectadas. Agradecemos todas sus preguntas, todas sus consultas. Nos quedaron ahí algunas por responder. Incluso por ahí se nos quedó una manito levantada. Agradecemos también, bueno, a las personas que nos preguntaron en voz alta.
Sabemos y entendemos que todavía hay que harto por avanzar, pero creemos firmemente que en esto, digamos, vamos avanzando, así que le agradecemos mucho a nuestros expositores. Y tal vez ahí, bueno, antes de cerrar, les voy a dar la palabra a Ivonne o a Manuel por si quieren cerrar y complementar ahí brevemente, pero agradecerle mucho a todos quienes expusieron hoy día, a Francisca, a Franco, a Germán, a Rocío, que nos dio las palabras de bienvenida, y por supuesto ahí a Ivonne, a Manuel, que han estado liderando este anteproyecto. Así que los invitamos también a que revisen, vuelvan a ver este webinar que va a estar disponible ya hoy día. Al final del día debería estar tanto la grabación como todas las presentaciones en nuestro portal de consultas ciudadanas y también en nuestro canal de YouTube. Ahí, bueno, agradecerle a Camila, a Reinaldo, quienes nos agradecen ahí por el chat, a Pablo, etc. Le doy la palabra ahí a Ivonne o a Emanuel para que complementen antes de cerrar. Sí, dar las gracias a todos los asistentes a este webinar, indicarles que en la misma página de Consulta Ciudadana está el AGIES, donde se explica la metodología y están todos los resultados, los detalles, los análisis por comuna por ahí que preguntaban y todos los costos, lo que está considerado, cualquier información adicional. Se les solicita que nos lo puedan hacer llegar a través del portal de Consulta Ciudadana para mejorar este anteproyecto. El expediente, desde la página de Consulta Ciudadana se puede acceder al expediente y en el expediente están toda la información y el detalle también de lo que fue considerado, ya de los antecedentes técnicos. Por lo tanto, no duden en hacer sus consultas y sus observaciones para mejorar este anteproyecto, ¿ya? Así que, y se le solicita que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que tenga nuevos antecedentes o un antecedente adicional que no esté en el expediente, que nos lo pueda hacer llegar también a través de la consulta. Porque esta es la idea de esta consulta ciudadana, de poder mejorar este anteproyecto y que sea un acuerdo de la sociedad. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a todos y a todas, y nos vemos en la próxima entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Buena tarde para todos. Chao, igualmente.